Hace muchos, muchos años, en la hermosa ciudad de Jerusalén, nació un niño especial llamado Isaías. Isaías creció en una familia que amaba a Dios y seguía sus mandamientos. Desde pequeño, Isaías escuchaba a sus padres contarle historias sobre los grandes héroes de la fe como Moisés, Abraham y el rey David. Cada noche, antes de dormir, Isaías imaginaba cómo era vivir en esos tiempos antiguos y soñaba con poder servir a Dios algún día. Isaías era un niño curioso y siempre hacía preguntas sobre Dios y sus caminos. Un día, mientras paseaba por las calles de Jerusalén, vio a un anciano sentado bajo un olivo, leyendo un rollo antiguo. Intrigado, Isaías se acercó y le preguntó, «¿Qué estás leyendo, Señor?». El anciano sonrió y respondió, «Este es el libro de la ley de Dios. Nos enseña cómo vivir una vida que agrada al Señor». Desde ese día, Isaías decidió que quería aprender todo lo posible sobre Dios. A medida que Isaías crecía, su amor por Dios también crecía. Pasaba horas en el templo escuchando a los sacerdotes y levitas leer las Escrituras. Aprendió a orar y a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Sus amigos a menudo lo encontraban meditando o ayudando a los necesitados. Isaías se destacaba por su bondad y su deseo de hacer el bien a los demás. Una tarde, Isaías estaba en el templo cuando escuchó a un sacerdote hablar sobre las profecías antiguas. El sacerdote decía que Dios hablaba a través de los profetas para guiar y advertir a su pueblo. Isaías se sintió profundamente conmovido y oró en silencio. «Dios mío, si alguna vez necesitas un siervo, aquí estoy yo. Envíame a mí». Cuando Isaías era un joven adulto, sucedió algo extraordinario. Estaba en el templo orando como de costumbre, cuando de repente todo el lugar se llenó de una luz brillante. Isaías abrió los ojos y vio al Señor sentado en un trono alto y elevado, y la orla de su manto llenaba el templo. Alrededor del trono había serafines, ángeles con 6 alas, que volaban y decían en voz alta, «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías se sintió abrumado por la santidad de Dios y exclamó, «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». Isaías capítulo 6, versículo 5. Pero uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó los labios de Isaías con el carbón y dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Isaías capítulo 6, versículos 6 a 7. Entonces Isaías escuchó la voz del Señor diciendo, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Sin dudarlo, Isaías respondió, «Aquí estoy. Envíame a mí». Isaías capítulo 6, versículo 8. Dios le dijo a Isaías que iría a hablar a su pueblo, los israelitas, para advertirles sobre sus pecados y guiarlos de nuevo hacia Él. Pero también le advirtió que muchos no escucharían, que sus corazones estaban endurecidos. Aún así, Isaías estaba dispuesto a obedecer. Con esta misión clara, Isaías comenzó su ministerio como profeta. A través de sus visiones y mensajes, Isaías enseñó al pueblo de Israel sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la verdadera adoración a Dios. Isaías comenzó a predicar en las calles de Jerusalén y en el templo. Hablaba sobre la santidad de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Advertía al pueblo de Judá sobre los peligros de alejarse de Dios y seguir falsos dioses. Isaías decía, «Lavad, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda». Isaías capítulo 1, versículos 16 a 17. A medida que Isaías predicaba, algunos se burlaban de él, pero otros escuchaban atentamente. Sabían que sus palabras eran verdad
y que Dios les estaba dando una oportunidad para cambiar sus caminos. Isaías recibió muchas visiones y mensajes de Dios. Algunas de las primeras profecías de Isaías fueron sobre la inminente invasión de los asirios. Dios le mostró a Isaías que Judá sería castigada por su desobediencia, pero también prometió que un remanente sería salvo. Isaías dijo: «Y acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los escapados de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel». Isaías capítulo 10, versículo 20. Isaías también profetizó sobre la venida de un Mesías, un Salvador que traería paz y justicia al mundo. Dijo que este Mesías nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Estas palabras llenaron de esperanza a aquellos que escuchaban, especialmente a los niños que imaginaban cómo sería conocer al Mesías. Isaías continuó predicando en Jerusalén y sus alrededores. Les habló a los líderes y al pueblo sobre la importancia de ser justos y misericordiosos. Isaías decía: «Ay de los que juntan casa a casa, añaden campo a campo, hasta que no hay lugar, y habitan solos en medio de la tierra». Isaías capítulo 5, versículo 8. Advertía que aquellos que explotaban a los pobres y oprimidos enfrentarían el juicio de Dios. A pesar de sus advertencias, Isaías también trajo mensajes de esperanza. Dijo que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre y que un día Jerusalén sería restaurada. Isaías proclamó: «Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas». Isaías capítulo 2, versículo 3. Dios también le dio a Isaías mensajes para las naciones vecinas de Israel. Isaías profetizó contra Babilonia, Moab, Damasco y otras naciones. Les advirtió que ningún reino era demasiado poderoso para escapar del juicio de Dios. Isaías dijo: «He aquí, el día del Señor viene, cruel, con indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Isaías capítulo 13, versículo 9. Estas profecías mostraban que Dios es el Rey de todas las naciones y que su justicia se extiende por toda la tierra. Isaías enseñó que Dios es justo y misericordioso, y que desea que todos los pueblos lo conozcan y lo adoren. A través de sus profecías, Isaías enseñó que el juicio de Dios no era solo para castigar, sino para guiar a las naciones hacia la justicia y la verdad. Dijo: «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías también habló de un tiempo de redención, cuando Dios restauraría a su pueblo y traería paz a la tierra. Describió un futuro donde el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías capítulo 11, versículo 6. Esta visión de paz y armonía inspiró a muchos a confiar en Dios. Isaías tuvo una visión sobre un siervo especial de Dios que sufriría por el bien de los demás. Este siervo sería humilde y obediente, y llevaría el pecado de muchos sobre sí mismo. Isaías describió como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Este siervo sufriría injustamente, pero su sufrimiento traería sanidad y perdón a muchos. Isaías dijo: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías capítulo 53, versículo 5.
Esta profecía señalaba al futuro Salvador, Jesús, y mostraba el amor de Dios por su pueblo. A pesar de las advertencias de juicio, Isaías también trajo mensajes de consuelo y esperanza. Les dijo a los israelitas que Dios nunca los abandonaría y que siempre estaría con ellos, incluso en tiempos difíciles. Isaías proclamó: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado». Isaías capítulo 40, versículo 1 a 2. Isaías también habló de una futura Jerusalén llena de alegría y paz, donde no habría llanto ni dolor. Dijo: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías continuó hablando del Mesías, un Salvador que vendría a traer justicia y paz al mundo. Describió cómo un vástago saldrá del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías capítulo 11, versículo 1 a 2. Isaías habló del reino del Mesías como un lugar donde las espadas se convertirían en arados y las lanzas en hoces, donde no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Este mensaje de paz y esperanza inspiró a muchos a esperar la venida del Mesías y a confiar en el plan de Dios para el futuro. Siendo profeta, Isaías enfrentó muchos desafíos. Había tiempos en que la gente no quería escuchar sus mensajes y lo rechazaban. Algunos se burlaban de él y otros lo amenazaban, pero Isaías sabía que Dios estaba con él, y continuó obedeciendo, incluso cuando era difícil. Les decía a los niños que no importa cuán difícil sea la vida, siempre debemos confiar en Dios y hacer lo correcto. Una vez Isaías fue enviado a hablar con el rey Acaz de Judá durante un tiempo de gran peligro. Las naciones enemigas estaban preparándose para atacar, y el pueblo estaba lleno de miedo. Isaías le dijo al rey que confiara en Dios y no en alianzas con otras naciones. Pero el rey Acaz no escuchó, y Judá sufrió por sus malas decisiones. A pesar de estos desafíos, Isaías mostró gran coraje y fe. Continuó hablando la verdad, incluso cuando otros querían que se callara. Isaías les dijo a los niños que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Les contó la historia de cuando Dios le pidió que caminara descalzo y desnudo durante 3 años, como un símbolo de lo que le sucedería a Egipto y a Etiopía. Isaías obedeció. Sabiendo que debía ser fiel a Dios, no importa lo que otros pensaran. Isaías capítulo 20, versículo 2 a 4. Isaías también habló sobre la restauración y el futuro glorioso que Dios tenía preparado para su pueblo. Profetizó que, aunque los israelitas sufrirían y serían llevados cautivos, Dios los rescataría y los traería de vuelta a su tierra. Dijo: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías capítulo 41, versículo 10. Estas palabras llenaron de esperanza a muchos que estaban pasando por tiempos difíciles. Isaías les enseñó que Dios nunca se olvida de su pueblo y que siempre tiene un plan para ellos, incluso cuando no podemos verlo. Isaías tuvo visiones de un futuro donde todas las personas vivirían en paz y justicia. Describió un tiempo en el que no se hará mal ni se causará daño en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. También habló de una nueva Jerusalén, una ciudad llena de gozo y alegría, donde nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías capítulo 65, versículo 19.
Isaías enseñó que este futuro no solo sería para los israelitas, sino para todas las personas que confían en Dios. Isaías habló sobre el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. Les dijo a los israelitas que, aunque fueran infieles, Dios siempre los amaría y los llamaría de vuelta a Él. Dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías enseñó a los niños que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa, y que siempre podemos volver a Él, sin importar lo lejos que nos hayamos ido. Les animó a confiar en Dios y a recordar que Él siempre está con nosotros. A medida que Isaías envejecía, continuó sirviendo a Dios fielmente. Vio cómo algunas de sus profecías se cumplían y otras que aún estaban por cumplirse. Isaías sabía que el tiempo de Dios es perfecto y que todo se cumple de acuerdo con su plan. Isaías pasó sus últimos años enseñando a las nuevas generaciones sobre Dios y su amor. Les contó historias sobre las maravillas de Dios y les enseñó a confiar en Él en todo momento. Aunque Isaías ya no estaba en este mundo, su legado continuó a través de sus escritos y las enseñanzas que dejó. Las enseñanzas de Isaías no eran solo para los israelitas de su tiempo, sino para todas las generaciones. Isaías enseñó sobre la importancia de la justicia, la misericordia y la humildad. Les dijo a los niños que Dios no solo quiere que vayamos a la iglesia y recemos, sino que también ayudemos a los demás, defendamos a los que no pueden defenderse, y seamos amables y justos en todo lo que hacemos. Isaías también les enseñó sobre la importancia de confiar en Dios en todo momento, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Les recordó que Dios siempre tiene un plan y que podemos confiar en Él, sin importar lo que suceda. Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, el Salvador que traería paz y justicia al mundo. Dijo que este Mesías sería un siervo sufriente que llevaría los pecados de muchos y traería sanidad y perdón. Aunque Isaías no vivió para ver el cumplimiento de esta profecía, sus palabras señalaron directamente a Jesús, quien vino a cumplir todas las promesas de Dios. Los niños aprendieron que Jesús es el Mesías prometido y que a través de él podemos tener paz con Dios y con los demás. Isaías mostró que Dios siempre cumple sus promesas y que su amor por nosotros nunca cambia. Isaías fue un ejemplo de obediencia, valentía y fe. A pesar de los desafíos, nunca dejó de obedecer a Dios y de hablar la verdad. Les enseñó a los niños que ser un seguidor de Dios no siempre es fácil, pero que vale la pena. Les mostró que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando tenemos miedo. Isaías también fue un ejemplo de amor y compasión. Siempre se preocupó por los demás y trabajó para ayudar a su pueblo a conocer a Dios. Les enseñó a los niños la importancia de amar a los demás y de ser amables y generosos. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa historia sobre el profeta Isaías. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo con nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Así más personas pueden conocer estas increíbles historias bíblicas. Nos vemos en el próximo video.